Te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento, y hoy, como siempre, comenzamos con las noticias. Lo primero de lo que quiero hablar hoy tiene que ver con una decisión del Board of Immigration Appeals que fue publicada el 15 de mayo del 2025. Esta decisión es Matter of Q. Lee, ¿ok? Y es bastante importante para aquellas personas que entraron por frontera. Entonces, alerta, estoy hablando de una opinión publicada recientemente, 15 de mayo de 2025 para ser exacto, por el cuerpo apelativo migratorio, o sea, el lugar donde tú apelas una decisión de un juez de inmigración. Es un panel que se sienta en Virginia y tiene la habilidad de interpretar el derecho migratorio, y una vez que ellos deciden algo, todos los jueces migratorios del país tienen que seguir esa interpretación del estatuto. Y ahí es donde esta opinión, Matter of Q. Lee, es tan importante, y es muy importante que las personas que entraron por frontera entiendan las ramificaciones de esto. Generalmente, cuando usted entra por la frontera entre México y Estados Unidos y usted es detenido, usted no es elegible a fianza. ¿Por qué? Porque usted entra en una categoría definida por la sección 235B del INA, ¿okay? Que simplemente le dice que usted es un arriving alien, que usted es un inmigrante llegando. Por ende, usted tiene menos derechos procesales que una persona, por ejemplo, que entra con una visa, lo admiten y después se queda de manera irregular. De nuevo, esa persona que entra con visa se queda después del tiempo que le dieron para que se quedara en los Estados Unidos, así no haya tenido ningún estatus después de esto. Es muy diferente los derechos que tiene a una persona que entró por frontera. Entonces, estas personas que entraron por frontera generalmente no califican a fianza. Muchas personas que entraban por la frontera, llegaban a un centro de detención, los soltaban un día después y después todo estaba bien, los mandaban a corte. El problema ahora es el siguiente. En las redadas que estamos viendo a nivel nacional, incluyendo las redadas en Florida, que vimos en solamente una semana más de 1,000 inmigrantes, 60% de ellos sin ningún tipo de récord criminal, siendo arrestados, muchos de ellos cubanos y venezolanos que habían entrado por la frontera entre México y Estados Unidos y habían sido liberados. En ese caso, esas personas van a ser obligadas a pelear su caso dentro de una corte de inmigración, ya que muchos jueces en los Estados Unidos están tomando la postura que, de acuerdo a esta decisión Matter of Q. Lee, ellos no tienen la jurisdicción para dar una fianza migratoria a esta persona. Eso implica que queda en manos completamente del departamento de ICE o el subdepartamento ICE de tomar la decisión de si te suelta o no te suelta. Muchas personas van a quedar en centros de detención por, en algunas instancias, meses o años bajo esta nueva interpretación de la ley que acaba de ser publicada el 15 de mayo del 2025. Ahondado a esto, tenemos otros problemas más. Las deportaciones al Sudán del Sur, un país que ha tenido guerra y conflicto interno desde su fundación como país independiente, cuando se separó de Sudán. Este es el país que la administración de Donald Trump ha elegido para enviar a ciudadanos extranjeros que son encontrados culpables de crímenes aquí en los Estados Unidos, que no son ciudadanos de los Estados Unidos, obviamente, y que son expulsados de los Estados Unidos después de haber cometido estos crímenes, incluyendo cubanos y mexicanos que en este momento están terminando en Sudán del Sur. Este grupo de 8 que llegó al Sudán del Sur pudo llegar ahí después de haberse quedado varias semanas en una base militar en Djibouti, un lugar en África donde tienen los Estados Unidos una base militar, esperando que un juez federal tomara una decisión si había o no había o no tenía el poder de decirle al Ejecutivo que no podía deportar personas rápidamente a un tercer país, especialmente si ese tercer país no era un tercer país seguro. No hay duda que los Estados Unidos está violando absolutamente todos los acuerdos internacionales, enviando a personas a El Salvador, al Sudán del Sur, a Libia. No hay ninguna duda de esto. Ahora, lo que pasa es que cuando eres el país más poderoso del mundo, no tienes a mucha gente reclamándote, y lamentablemente cuando tienes una persona en el poder
que no le importa mucho el derecho internacional o el derecho el derecho humanitario, el derecho de derechos humanos, el derecho de refugiados, todos los tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado. Cuando tienes un presidente que no le importa mucho eso, vas a ver un poco conducta como la que estás viendo. Entonces el problema aquí es que si ahora tú puedes, siendo inmigrante en los Estados Unidos, ser enviado a pesar de ser latinoamericano, puede ser llevado a un lugar como Sudán del Sur, a ser llevado a un lugar como El Salvador y ser puesto en una prisión de máxima seguridad solamente porque los Estados Unidos decide, te pone la etiqueta de criminal. Ahí creo que tenemos un problema. Cuando El Salvador recientemente fue acusado en las Naciones Unidas de desaparecer a la gente después de que más de 100 venezolanos de los 200 que están detenidos en el SECOT en El Salvador, después de haber sido enviados allí por Donald Trump, metieron una demanda, un writ de habeas corpus, y también en instancias internacionales empezaron a acusar a la administración salvadoreña de violaciones y desapariciones forzadas, también de la cesación o la imposición de medidas de restricción de libertad que simplemente no se justificaban bajo la Constitución de El Salvador ni tampoco bajo la Carta de Derechos Humanos de América. Interesante, la delegación de El Salvador se defiende a estos cargos diciendo lo siguiente: nosotros no tenemos control operativo de estos 200 venezolanos. En realidad, nosotros solamente estamos alquilando un espacio en una de nuestras cárceles. En realidad, el control lo ha mantenido en todo momento el gobierno de los Estados Unidos. Esto contradice directamente declaraciones hechas por los abogados del Departamento de Justicia en frente de varios jueces, incluyendo un juez en Maryland y uno en D.C., donde, de nuevo, la administración de Donald Trump y sus abogados mienten acerca de no tener supuestamente control sobre las personas que son enviadas a terceros países donde se han firmado acuerdos. Esto es bastante grave porque tenemos una situación donde abiertamente la administración de Trump le está mintiendo a los jueces federales sin ninguna consecuencia, y después países como El Salvador están desmintiendo la administración sin que a la administración le importa mucho. A Trump no le importa quedar mal en frente de la comunidad internacional. Es más, creo que lo celebra, y es por eso que es tan peligroso para el orden internacional, que después de la Segunda Guerra Mundial se creó para protegernos a todos y para evitar, de nuevo, que tuviéramos otros genocidios. Entonces, esta es la situación, señores. En la Florida estamos viendo un aumento del número de arrestos de personas cubanas con órdenes de supervisión I-220B. Antes se les permitía a estas personas esperar sus casos de asilo, en algunas instancias meter una petición para protección bajo la ley de ajuste cubano. Lamentablemente, en el estado de la Florida específicamente estamos viendo que hay problemas. Están arrestando a estas personas, las están metiendo en centros de detención y las están obligando a pelear sus casos de asilo desde ahí, y si pierden están siendo deportados del país. La última noticia de la que voy a hablar antes de ya entrar a responder preguntas tiene que ver con un nuevo memorándum que se publicó el 11 de junio del 2025 por el Departamento de Justicia, que habla de lo que va a ser un esfuerzo agresivo de denaturalización. Si usted obtuvo la ciudadanía de los Estados Unidos después de haber obtenido la residencia a través de matrimonio, a través de asilo, a través de una petición de trabajo, y se descubre que en algún momento del proceso usted mintió, usted omitió algún tipo de data material, ¿okay? Algo relevante para el análisis o la evaluación del oficial adjudicador en su caso, en este momento, sin tener que encontrarlo culpable de un crimen y con un estándar de prueba mucho más bajo que el de más allá de una duda razonable, que es el estándar de prueba de los casos penales, el Departamento de Justicia va a poder quitarle a usted su naturalización, su ciudadanía. Así que ya ni la ciudadanía le permite a usted o lo protege completamente.
¿Quiénes pudieran ser afectados en mayor medida por esto? Aquellas personas que después de ganar la ciudadanía empiezan a retornar a su país de origen, donde supuestamente estaban siendo perseguidos. Estas personas pueden encontrarse en una situación bien compleja. Si eres residente, estás aplicando ciudadanía y viajaste de vuelta a tu país de origen a pesar de que habías obtenido tu residencia a través del asilo, en este momento podrías tener graves problemas con esta administración queriendo quitarte la ciudadanía. De la misma manera, si te divorciaste rápidamente para tener la residencia, así haya sido un matrimonio legítimo, podría verse estas situaciones con banderas rojas y tú podrías en cualquier momento ser investigado y ser puesto bajo la lupa. Si tienes redes sociales y estás hablando en contra del gobierno o a favor de Palestina, tienes que saber que existe la posibilidad de que se te acuse de algún tipo de acto de desobediencia civil o de terrorismo o promover ideas terroristas simple y sencillamente porque no apoyas, por ejemplo, a Israel. Y si ese es el caso, pueden justificar hasta eso para no permitirte viajar con un pasaporte norteamericano. Así que es bastante preocupante que ahora esta administración va a poder decidir a quién le permite viajar con pasaportes americanos dependiendo de lo que piensan, de lo que dicen públicamente. Esto es bastante grave. Si usted está promoviendo algún tipo de posición que el gobierno de Donald Trump no apoya, esto podría ser un problema. Si usted lo encuentran o lo cargan con un crimen por fraude en los préstamos de PPP de la pandemia, o tiene usted está siendo investigado por fraudes de Medicare o de Medicaid, si usted cometió fraude contra individuos privados, fondos o corporaciones, también bajo esas circunstancias usted podría perder la naturalización. Personas, de nuevo, que adquirieron la naturalización a través de corrupción gubernamental, fraude o tergiversación material no cubierta por otra categoría. En pocas palabras, casi todo el mundo que la administración de Donald Trump quiera quitarle la ciudadanía ya tienen un memorándum que lo justifica y lo autoriza. Ahora, esto va a ser retado en las cortes, sin duda, pero en este momento, cuando estamos viendo una Corte Suprema que está dispuesta a darle un pase a la administración de Donald Trump en casi absolutamente todo, dudo mucho que vayamos a ver una Corte Suprema queriendo parar el proceso de denaturalización de nadie. Así que, señores, definitivamente esto se sigue poniendo aún más raro, aún más parecido a un mundo distópico. Y esa es la realidad que estamos viviendo ahorita. La primera pregunta que quiero responder, que quedó pendiente de la vez pasada, es la siguiente. Recibí una carta de UCI citando a mi hija para tomarse las huellas biométricas, pero lamentablemente ella falleció. Fui en persona a explicar la situación en la oficina, solo me dijeron no pasa nada. Sin embargo, ahora estoy preocupado por si esto puede afectar mi caso de asilo, pensando que podrían creer que yo salí del país. ¿A dónde debo ir a enviar los documentos que prueban el fallecimiento de mi hija y una carta explicando lo sucedido para evitar problemas con mi proceso? Sin duda usted puede enviar a la oficina de asilo que tiene jurisdicción sobre su caso una misiva donde usted agrega a su expediente de asilo la prueba del acta de defunción de su hija, así como también una cover letter donde usted explique con cierto nivel de detalle qué fue lo que ocurrió. Es de esta manera que usted puede documentar lo que usted está diciendo, que usted no ha salido del país en ningún momento y que su hija no fue a la cita de huellas por las razones obvias, ¿no? La próxima pregunta: las personas que se reinscribieron y renovaron su permiso de trabajo antes del 5 de febrero quedaban protegidas aunque la fecha de recibo sea posterior al 5 de febrero. ¿Eso es correcto? Si usted fue uno de los pocos que aplicó a la renovación del TPS y también un permiso de trabajo y recibió notificación, así haya recibido el permiso después, no pasa nada. Lo más seguro es que usted todavía tenga chance. Ahora, el recibo, tenemos que ver la fecha de recibido, cuándo se recibió su paquete y si fue antes del 5 de febrero. De otra manera,
quizás usted no tiene un argumento tan fuerte, que usted todavía está en ese grupo muy pequeño de 5.000 tepecianos, venezolanos, que a pesar de que ese grupo en su mayoría perdió en abril del 2025 su estatus de TPS, este grupo de 5.000 venezolanos todavía lo mantiene por virtud de haber enviado esta documentación y haber recibido prueba de que fue recibida antes del 5 de febrero. Me pregunta Molina Jesús, tengo doble nacionalidad venezolana y colombiana, actualmente tengo TPS hasta septiembre, ¿puedo aplicar a una visa E2 a través de la empresa donde trabajo usando mi nacionalidad colombiana? Siempre he declarado todo correctamente. Bueno, tendríamos que ver, en teoría usted podría hacer eso. Lo más seguro es que usted no le den los tiempos y tenga que salir del país antes de empezar a incurrir tiempo fuera de estatus. Así que tiene que hablar con un abogado antes de tomar una decisión de salir del país. De nuevo, no entiendo muy bien su estatus, su historia migratoria, si alguna vez estuvo sin estatus, y es por eso que es muy importante entender cómo usted entró a los Estados Unidos, cuánto tiempo se quedó sin tener algo pendiente, qué tenía pendiente cuando decidió quedarse, se le venció la I-94, asumo que usted entró con una visa de turista. Hay muchísimas cosas que tenemos que hablar para poder hacer un análisis adecuado y responder a esa pregunta mejor. Buen día, estoy en proceso de ajuste migratorio por matrimonio con ciudadano estadounidense. ¿Qué riesgos generales debo tener en cuenta? Bueno, siempre y cuando el matrimonio sea legítimo, viven juntos y están firmando contratos, por ejemplo, de arrendamiento juntos, están comprando vehículos juntos, se están metiendo en deuda juntos, tienen en algunas instancias por lo menos una cuenta de banco juntos, viajan frecuentemente o generalmente están juntos, como la mayoría de las parejas. Entonces los riesgos se tienden a minimizar. Pero si usted es una de esas parejas donde uno de ustedes vive en un lugar, el otro vive en otra ciudad porque trabaja allí, ahí ya la cosa se pone un poco más complicada. Tienes que hablar con un abogado, sin duda, para que revise cuál es tu situación procesal. Buenos días, ¿es recomendable inscribirse en la Alianza Nacional del TPS? Sí, me parece, porque si se le da algún tipo de remedio a los demandantes, si eres miembro de la alianza, eres considerado parte de ese litigio. Tengo TPS desde el 2021 y en abril me reinscribí, recibí el aviso de recepción donde indica que tengo 540 días de extensión automática en mi permiso de trabajo. Bueno, primero quiero decirte que con un permiso de trabajo, ¿okay? Con el permiso de TPS, generalmente tienes 6 meses, 18 meses en total de beneficios, ¿ok? No he hecho la cuenta en mi cabeza, estos 540 días de extensión, tendríamos que ver cuándo recibiste, ¿okay? Cuándo enviaste si tienes un TPS del 2021 que expira en septiembre, ¿okay? Y enviaste ya una renovación del permiso de trabajo, esta renovación pudiera no tener validez si se cancela el TPS en septiembre. Esto es bien importante que lo entiendas. Tú no tienes derecho a que se te apruebe un permiso de trabajo cuando no ha habido una declaración por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional que hay una extensión del remedio que te permite tener el permiso de trabajo. Entonces, no es como el asilo. Y solamente porque diga en la notificación que tienes 540 días de extensión automática no significa que los tengas, porque de nuevo, muy probablemente no debiste haber metido una renovación de un permiso de trabajo del TPS cuando el gobierno de los Estados Unidos no ha anunciado que va a extender. Por el contrario, ha dejado relativamente claro que no piensa estar renovando el TPS de nadie, de ningún país. Acaban de quitarle a Honduras y a Nicaragua, que lo tuvieron por 25 años. Ya se lo quitaron al primer grupo de venezolanos. Honestamente, veo muy poco probable que vayan a renovar el TPS del grupo de septiembre de los venezolanos. Así que usted haya mandado un permiso de viaje, no creo que lo vaya a ayudar mucho, ¿okay? Andrea me dice: hola abogado, gané mi caso de asilo, introduje mi solicitud de cambio de estatus, recibí una notificación por parte de UCIS que se está programando una cita. ¿Esto es normal? ¿De qué se trata esa entrevista? Bueno, eso es normal durante la época de Trump.
y muy probablemente la van a tratar de pasar por casi un segundo entrevista de asilo. Es bien importante que usted hable con un abogado o una abogada, porque sin duda hay que revisar minuciosamente lo que usted envió. Hay que revisar su caso de asilo, hay que revisar su conducta desde que a usted le otorgaron el asilo, porque de nuevo lo que esperamos ver en estas entrevistas es una postura bastante agresiva por parte de los oficiales. No hay manera de saber qué oficial le va a tocar. Puede ser que tenga suerte o que corra con suerte y termine con un oficial un poco más suave, pero lo que estamos viendo en este momento de UCIS es que están haciendo todo lo humanamente posible para investigar cada uno de los casos bajo la lupa. Hay una presunción que muchos casos de asilo que fueron otorgados durante administraciones pasadas fueron otorgados en error después de que se cometieron fraudes, y es por esto que ahora están tratando algunas de estas entrevistas de ajuste de estatus casi como si fueran unas segundas entrevistas de asilo. Así que tenga mucho cuidado, porque si usted no se prepara muy bien para esa entrevista, usted podría terminar sin ni siquiera un asilo, no solo sin la residencia, pero también sin un asilo. Así que lamento decirle o darle esta noticia, pero más vale que esté preparada. Macho Lidimar, buenos días. En el estatus de mi caso dice que tengo una entrevista programada, pero no me ha llegado nada en el correo. No puedo ver la fecha, ni la hora, ni el lugar. ¿Dónde me puedo informar? Tienes que llamar al número 800, tienes que ir de repente visitar la oficina de asilo que tiene jurisdicción donde vives. Es bien importante que te enteres de esto. Si se pierde en el correo y no te apareces ahí, vas a tener problemas. Así que si fuera tú, contactar a un abogado lo antes posible para que te ayude con eso. Trámite, o si vas a hacerlo solo, ve a la oficina de asilo y trata de ver si te dejan entrar para que hables con alguien allí, porque sin duda tú necesitas arreglar esto lo antes posible. Manda una carta, manda un correo electrónico, dile que ves en el sistema una cosa pero no te ha llegado una carta. Es bien importante que seas proactivo en cuanto a esto. Muchas gracias por estar acá y por el apoyo que siempre le dan a este programa. A ver, mañana seguiremos con otro programa de Cafecito Migratorio. Espero que esto haya sido de utilidad. Empezamos con noticias un poco fuertes hoy, pero bueno, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Cuídense muchísimo, se les quiere. Hasta luego. Chau, chau.